En los albores del siglo III, cuando el Imperio Romano parecía invencible y los césares dictaban leyes con mano de hierro, un fuego secreto ardía en el corazón de aquellos que habían encontrado una verdad más poderosa que cualquier decreto: la fe en Cristo. Era un tiempo oscuro para los cristianos, perseguidos y condenados por desafiar el panteón de dioses paganos y la autoridad absoluta del emperador. En este contexto de sangre y valentía surgió la figura luminosa de Juliana, una joven de noble cuna, cuyo coraje trascendió el miedo y la muerte. Nacida en Nicomedia, una ciudad resplandeciente por su riqueza y su devoción a los ídolos del imperio, Juliana creció entre lujos y privilegios, pero su alma no se dejó seducir por el esplendor vacío del poder terrenal. Desde muy joven, descubrió una fe que la llamaba a algo más grande que la vida cómoda que le ofrecían, una fe que exigía entrega total, incluso hasta el martirio. Su historia es la de una lucha interior y exterior. Juliana no solo desafió la voluntad de su propio padre, que la había prometido en matrimonio a un hombre poderoso, sino que también enfrentó con firmeza la brutalidad del imperio que intentó doblegar su espíritu. En su corazón, el amor por Cristo era más fuerte que el miedo al dolor, y su pureza brillaba como una llama inextinguible en medio de la oscuridad de la persecución. Esta es la historia de Santa Juliana, virgen y mártir, cuya sangre derramada no fue una derrota, sino una semilla de esperanza para generaciones de cristianos. Su vida nos recuerda que, aunque el cuerpo pueda ser quebrantado, el alma que confía en Dios permanece invicta, brillando con una luz que ninguna sombra puede apagar. Juliana nació en el seno de una familia noble en la próspera ciudad de Nicomedia, donde los templos paganos se alzaban majestuosos y el eco de las ofrendas resonaba en cada rincón. Su padre, un alto funcionario del Imperio Romano, era un hombre orgulloso de su linaje y devoto ferviente de los dioses del panteón romano. En su hogar, la disciplina y la tradición marcaban el ritmo de la vida, y Juliana, desde su cuna adornada con telas finas, parecía destinada a un futuro de privilegios y alianzas políticas. Sin embargo, desde temprana edad, Juliana demostró un espíritu que desafiaba las expectativas impuestas por su entorno. A diferencia de otras jóvenes de su estatus, no se deslumbraba con joyas ni banquetes. En su mirada brillaba una curiosidad más profunda, un anhelo por comprender el verdadero sentido de la existencia. Su corazón, aunque rodeado de lujos, buscaba algo que ni el poder ni la riqueza podían ofrecerle. El encuentro que cambiaría su vida ocurrió de manera providencial. Durante una de sus salidas al mercado, donde las voces se mezclaban con el aroma de las especias y el bullicio de los comerciantes, Juliana escuchó a un anciano cristiano hablar de un Dios único, un creador que amaba a la humanidad con un amor incondicional. Sus palabras, llenas de paz y esperanza, tocaron su alma de una forma que ninguna enseñanza pagana había logrado. Movida por una sed insaciable de verdad, Juliana comenzó a buscar en secreto a la pequeña comunidad cristiana de Nicomedia. A escondidas de su familia, asistía a las reuniones clandestinas donde escuchaba las Escrituras y aprendía sobre la vida de Cristo, el Salvador crucificado y resucitado. Cada palabra del Evangelio resonaba en su corazón como una melodía familiar, como si siempre hubiera sabido, en lo más profundo de su ser, que ese era el camino que debía seguir. Su conversión al cristianismo fue un acto de valentía y amor. A pesar de conocer las consecuencias que podría enfrentar, Juliana decidió consagrar su vida a Cristo, haciendo un voto de virginidad como símbolo de su entrega total. Para ella, la fe no era una simple creencia, sino una verdad viva que transformaba cada aspecto de su existencia. Este compromiso marcó el inicio de una vida de desafíos. Sabía que no podría ocultar su fe para siempre, pero también entendía que la luz de Cristo no estaba destinada a permanecer en la sombra. En su corazón joven y decidido,
Juliana estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario, incluso el martirio, por amor a aquel que le había dado la verdadera libertad. A medida que Juliana crecía, su belleza y noble linaje no pasaron desapercibidos en la alta sociedad de Nicomedia. Su padre, orgulloso de su posición y deseoso de forjar alianzas poderosas, decidió comprometerla en matrimonio con Eleucio, un joven funcionario romano de gran prestigio, conocido por su lealtad al imperio y su devoción a los dioses paganos. Para su padre, esta unión representaba una oportunidad de fortalecer la influencia familiar, pero para Juliana significaba un desafío directo a su fe y a su voto de virginidad consagrado a Cristo. Cuando le fue comunicado el compromiso, Juliana no dudó en expresar su rechazo. Con una serenidad que ocultaba la tormenta de emociones en su interior, le dijo a su padre que su corazón ya pertenecía a Cristo, el único esposo digno de su amor y fidelidad eterna. Estas palabras fueron como una herida en el orgullo de su padre, quien, enfurecido por la desobediencia y temiendo el escándalo que tal decisión provocaría, intentó convencerla mediante súplicas y amenazas. Eleucio, herido en su orgullo al ser rechazado por una joven a quien consideraba un trofeo fácil de conquistar, intentó persuadirla con halagos, promesas de riqueza y poder, e incluso con la promesa de respetar su fe si aceptaba el matrimonio. Pero Juliana, firme en su convicción, le respondió con palabras llenas de coraje: «No puedo unirme en matrimonio con quien no comparte la luz de la verdad. Mi alma está unida a Cristo, y ningún poder en la tierra podrá separarme de su amor». Ante su inquebrantable resistencia, Eleucio, sintiéndose humillado y deshonrado, reveló su verdadera naturaleza. Su rostro amable se transformó en una máscara de ira, y decidió recurrir a la fuerza para doblegar su voluntad. Acusándola de traición al imperio y de practicar una religión prohibida, la denunció ante las autoridades romanas, consciente de que el castigo para los cristianos era la tortura y la muerte. Su propio padre, cegado por el orgullo y la furia, no dudó en entregarla a las autoridades, esperando que el miedo al sufrimiento la hiciera renunciar a su fe. Juliana fue arrestada y llevada ante el tribunal de Eleucio, quien ahora no solo era el hombre que había querido convertirla en su esposa, sino también su juez y verdugo. En el tribunal, rodeada de enemigos que deseaban su rendición, Juliana se mantuvo erguida, su rostro reflejando una paz que desconcertaba a sus acusadores. Interrogada y amenazada con terribles tormentos, su respuesta fue clara y valiente: «No temo a los que pueden dañar mi cuerpo, porque mi alma está segura en las manos de Dios. Renunciar a Cristo sería perderlo todo». Así comenzó la parte más dolorosa de su vida, pero también la más gloriosa. La joven que había desafiado a su familia y a su prometido por amor a Cristo estaba a punto de enfrentar pruebas que pondrían a prueba su cuerpo y su espíritu. Sin embargo, su corazón permanecía inquebrantable, dispuesto a soportar cualquier sufrimiento antes que traicionar la fe que la había liberado. Tras su valiente rechazo y la humillación infligida a Eleucio, Santa Juliana fue arrojada a una oscura y fría celda, un lugar donde el eco de los gritos de otros mártires parecía susurrar advertencias y esperanzas a partes iguales. Las paredes de piedra, cubiertas de moho y humedad, parecían cerrarse sobre ella, pero su corazón permanecía libre, iluminado por la certeza de su fe. El proceso judicial se convirtió en una farsa. Eleucio, ahora movido por la ira y el despecho, intentó doblegar el espíritu de Juliana con amenazas y promesas vacías. Le ofreció poder, riquezas y libertad si simplemente renunciaba a su fe y aceptaba convertirse en su esposa. Pero Juliana, con una serenidad que desarmaba a sus verdugos, respondió: «Mi alma ya está unida a Cristo. Ningún anillo de oro puede brillar más que la corona que Él me tiene reservada en el cielo». Furioso por su resistencia,
Eleucio ordenó que comenzaran los tormentos. Juliana fue atada a una columna y flagelada con látigos de cuero trenzado, sus delicadas manos desgarradas, su piel marcada por cada golpe. Los soldados, acostumbrados a ver a los más fuertes suplicar piedad, se asombraban al ver cómo Juliana soportaba el dolor en silencio, sus labios apenas moviéndose para recitar oraciones entrecortadas por el sufrimiento. No satisfechos, la sumergieron en calderos de aceite hirviendo y la colgaron por los cabellos, dejando su cuerpo desgarrado al sol abrasador. Pero ningún tormento logró apagar la luz de su fe. En medio del dolor, Juliana encontró consuelo en la oración, transformando su sufrimiento en un acto de amor hacia Dios. Una noche, mientras yacía debilitada en su celda, una figura misteriosa apareció ante ella, envuelta en una luz engañosa que pretendía ser celestial. El visitante se presentó como un ángel, asegurándole que su martirio era en vano y que debía renunciar a su fe para salvarse. Sin embargo, Juliana, dotada de una sabiduría y discernimiento sobrenaturales, reconoció la trampa. Tú no eres un mensajero de Dios. El verdadero consuelo no viene de evitar la cruz, sino de abrazarla con amor. Con estas palabras, Juliana reprendió al demonio disfrazado de ángel, que desapareció entre gritos de furia, vencido por la pureza de su fe y la fuerza de su convicción. Este episodio, lejos de debilitarla, renovó su valor. Sabía que la batalla que libraba no era solo contra el poder terrenal, sino contra las fuerzas del mal que buscaban arrebatarle la esperanza. Su ejemplo se convirtió en un faro para otros cristianos que, inspirados por su firmeza, hallaron la fuerza para resistir sus propios tormentos. Las torturas que Juliana había soportado no lograron quebrantar su espíritu ni apagar la luz de su fe. Su resistencia y fortaleza desafiaron la crueldad de Eleucio, cuyo orgullo herido solo podía encontrar alivio en la condena final de la joven. Incapaz de soportar su derrota, Eleucio ordenó su ejecución, esperando que la muerte silenciara para siempre su testimonio. El día del martirio llegó envuelto en un aire solemne. Juliana fue llevada al lugar de la ejecución, rodeada de una multitud que observaba con una mezcla de temor y admiración. Su cuerpo, marcado por las cicatrices del sufrimiento, irradiaba una serenidad sobrehumana. Su rostro reflejaba la paz de quien ha entregado su vida por una causa eterna. Antes de arrodillarse para recibir el golpe mortal, Juliana alzó la mirada al cielo y pronunció una última oración. Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fortalece a los que sufren por tu nombre y convierte los corazones de quienes aún no te conocen. Con estas palabras, inclinó la cabeza y el verdugo, con manos temblorosas, ejecutó la sentencia. Su sangre derramada no fue un símbolo de derrota, sino el sello de su victoria sobre el mal y la muerte. En el instante de su martirio, según la tradición, muchos de los presentes sintieron una profunda conmoción y algunos incluso abrazaron la fe cristiana al presenciar la valentía y la paz que Juliana irradiaba hasta el último aliento. Su cuerpo fue recogido por cristianos piadosos que, arriesgando sus vidas, le dieron sepultura digna. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde se obraron numerosos milagros, testimonio de su intercesión poderosa ante Dios. El martirio de Santa Juliana no solo selló su destino en la tierra, sino que la elevó como ejemplo de pureza, coraje y amor incondicional a Cristo. Su historia, transmitida de generación en generación, sigue inspirando a los fieles a vivir con valentía y fidelidad, recordando que el verdadero triunfo se encuentra en la entrega total a Dios. Con el tiempo, su culto se extendió más allá de las fronteras de Nicomedia, llegando a regiones lejanas, especialmente en Campania,
donde su memoria fue honrada con devoción ferviente. Iglesias fueron erigidas en su honor, y su fiesta, celebrada el 16 de febrero, se convirtió en un día de reflexión sobre el poder transformador de la fe. Santa Juliana nos deja un legado eterno, la certeza de que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la firmeza del corazón que elige a Dios por encima de todo. Su vida y su martirio nos enseñan que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una realidad posible para quienes aman sin medida y confían plenamente en la voluntad divina. Hoy, su testimonio sigue siendo una luz en la oscuridad, una invitación a vivir con autenticidad y a no temer al sacrificio cuando se trata de defender la verdad. Santa Juliana, mártir de la pureza y la fe, ruega por nosotros.